Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Aquí empezamos nuestra cuarta temporada y quiero hacerles una confesión, porque ustedes saben que siempre al final del año nos refugiamos solo en la radio y le metemos música a la historia un poco con la premisa de que en ese momento decembrino pues la gente se dedica a lo suyo y no pasa demasiado. Tenemos la ilusión, a veces arrogante y equivocada, de que el mundo obedece al ritmo arbitrario del tiempo de los hombres. Y entonces nos da por pensar que en diciembre y en enero no ocurre nada. Pues esta vez fue al contrario, porque el 3 de enero se dio la irrupción de un comando especial de los Estados Unidos para capturar en Venezuela al dictador Nicolás Maduro. Y entonces se ha desatado una gran discusión de todo tipo, una discusión jurídica, una discusión política, una discusión moral sobre la legitimidad de los Estados Unidos para hacer lo que hicieron, con su presidente a la cabeza, el señor Donald Trump. Y se habla otra vez de la tal doctrina Monroe, como la credencial que han tenido los Estados Unidos desde siempre para su acción hegemónica e imperial. Sobre ese tema vamos a hablar hoy aquí en Calamares en su tinta. Lo que está pasando en Venezuela ha suscitado un debate muy intenso en el plano del derecho, en el plano jurídico y también, por supuesto, en el plano político y en el plano moral. Porque muchos se preguntan por las razones, los argumentos y la legitimidad que tiene una potencia extranjera para entrar en un país y sustraer de allí a quien lo gobierna. En el caso venezolano, sin duda, quien gobernaba en ese país, pues era un dictador, un tirano y la cabeza y el símbolo de un régimen represivo como el que más. Y entonces, pues ya digo, mucha gente está discutiendo cuáles son los alcances y cuáles son los límites de los grandes poderes en el sistema mundial. En una entrevista reciente con el periódico The New York Times, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, dijo que los únicos límites que había para la acción de su gobierno en el plano internacional, y cabe decir que también en el plano doméstico, es su conciencia. Y por supuesto, sus intereses económicos, intereses estratégicos, intereses políticos. Una declaración de ese tipo que está justificando acciones como la de Venezuela, pero también la hostilidad, por ejemplo, con respecto a Groenlandia y su vínculo con el reino de Dinamarca, que es un país que pertenece a la OTAN. Ese tipo de declaraciones y de gestos y de acciones nos llevan de alguna manera, y muchos están señalando ese hecho, a ese mundo del siglo XIX de unos imperios sin control que pensaban solo en unos ámbitos, en unas zonas de influencia en las que los grandes poderes, las grandes potencias se habían repartido el mundo con la consideración exclusiva y excluyente de sus intereses. En el imperialismo del siglo XIX
tuvo vigencia el mito del progreso, con letras mayúsculas. Ese fue sobre todo un imperialismo de cuño occidental y de cuño europeo, con un sofisma que era el de imponer los valores superiores, decían quienes lo hacían, de la civilización cristiana, que fue de alguna manera el estatuto moral histórico del imperialismo occidental y europeo desde el descubrimiento de América desde el siglo XV. Hay una civilización que es superior a las otras. De hecho, hay como una frontera entre la civilización, como un concepto pues muy abstracto que encarnan quienes lo definen, ya dije, con letras mayúsculas, y por fuera de esa idea de la civilización está la barbarie. Y ahí pues hay un gesto político imperial, porque quien define la idea de la civilización y la barbarie se siente luego con la potestad de imponer los valores de la civilización sobre la barbarie. Esa es la descripción un poco de los términos morales, sociológicos y políticos con que se concibió el imperialismo europeo en el siglo XVI, en el siglo XVII y en su apogeo y en su momento de mayor poder, expansión y esplendor en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y ese imperialismo decimonónico pues tenía una altísima dosis de cinismo que ponía por delante el sofisma y el mito del progreso para que los imperios, la Gran Bretaña, Francia, un poco Holanda, Portugal y España, pero esos últimos imperios ya estaban en Barrena y en el pináculo del poder europeo había quedado Inglaterra, y entonces Inglaterra redefine el mundo con una enorme periferia en la que hay la expansión de un modelo político y administrativo imperial que tiene esa premisa terrible del abismo entre la civilización y la barbarie. Pero también allí estaba el Imperio Otomano, digo en el siglo XIX, aunque estaba empezando a decaer. Había surgido el imperialismo ruso que desató tantos conflictos en el norte de Europa, en el Mediterráneo oriental, en esa zona de frontera con el Imperio Austrohúngaro, con la propia Alemania y en esa zona de frontera, sobre todo en el Mar Negro, con el Imperio Osmanlí, con el imperio de los turcos otomanos. Y estos imperios se repartían el mundo con sus habitantes, con sus distintas etnias, con sus distintas creencias religiosas, y ese era un hecho que se aceptaba y que tuvo su consagración en unos salones en la vieja Europa, en Berlín, en París, en donde unos señorones con un monóculo, la encarnación por excelencia de la civilización que el imperialismo servía para exportar e imponer, esos personajes abrían el mapa mundi, el mapa del mundo, sobre sus grandes mesas de madera y con unas reglas iban trazando unas fronteras arbitrarias y caprichosas en las que se daba la repartición con jirones de la tierra entera y todos sus recursos que debían ser explotados. Eso pasó con el continente asiático, eso pasó, por supuesto, y es uno de los casos más dramáticos y desgarradores, con el continente africano. También, obvio,
todo ese enfrentamiento que venía del mundo americano y las rutas comerciales entre las repúblicas que habían surgido en América en el proceso de las independencias desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y la vieja Europa. De suerte que era una confrontación en la que había unos valores teóricos que pasaban por el ámbito de la moral, de la ética y de la percepción de aquello que es la cultura y la civilización y lo que la niega, es decir, la barbarie y ese poder expansivo de la mano también de la industrialización y el auge del capitalismo industrial en el siglo XIX de las grandes potencias en Europa y en Occidente. De suerte que ese fue el imperialismo del siglo XIX y hay quienes dicen que de alguna manera estamos regresando a un mundo como ese, en el que los imperios no tienen límites ni reatos, no hay restricciones ni jurídicas, ni morales, ni éticas de ningún tipo para su acción hegemónica. Y que lo que está haciendo allí el señor Donald Trump en los Estados Unidos, pues es sacudir el mapa del mundo, el orden internacional que se ha vuelto el gran caos para imponer sus intereses. Ahora, el siglo XX, que es en el que surge ese orden mundial que ahora parece estar terminando, y no es que lo parezca, muchos ya han expedido el certificado de defunción del orden mundial que heredamos del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Ese entramado de instituciones internacionales, pero sobre todo de principios jurídicos, políticos y morales que de alguna manera nacen con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se encarnan, por supuesto, en eso que quedó consagrado en el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en San Francisco, en mayo de 1945, cuando ya la Segunda Guerra Mundial parecía que se estaba resolviendo en favor de los aliados y el mundo acudió a la costa occidental de los Estados Unidos para comprometerse a un nuevo orden en el que se iban a respetar ciertos valores que tenían que ver con la democracia, que tenían que ver con la libertad, que tenían que ver con la reivindicación de la ley por encima de la voluntad de las dictaduras. Por supuesto, esa era una declaración de principios que muchas veces riñó y ha reñido con la realidad de la política y del poder. Porque en el mundo mandan los que tienen el poder para hacerlo. Y hay una disparidad abismal, una asimetría, como dicen los expertos, entre el poder de las potencias, que tienen las armas y que tienen los recursos y el dinero para que su voz y su voluntad pues valga muchísimo más que la de los demás, los actores más pequeños de ese sistema que de alguna manera tienen que acogerse a esos grandes poderosos que son los que tienen la sartén por el mango. Pero de todas maneras, por lo menos en el plano teórico, en el plano de los valores y los principios, sí surgió en el siglo XX un nuevo orden que de alguna manera garantizó
durante décadas la paz y la armonía, con una gran fragilidad, con todas las excepciones y matices del caso, porque ya digo, por encima de esos principios jurídicos y esos valores morales está la realidad implacable e inobjetable del poder. Entonces, no siempre tuvieron vigencia esos principios que nacen en 1945 y que se proyectan a lo largo de lo que queda del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que estuvo marcada, obvio, por eso que se llama la Guerra Fría, ese enfrentamiento bipolar y maniqueo entre los Estados Unidos y en su momento la Unión Soviética. Pero conviene ocuparse del caso de los Estados Unidos porque, ya lo decía ahora, el siglo XX es el siglo americano. Y sé que muchos van a saltar a señalarme como la utilización de ese adjetivo americano para referirse solo a los Estados Unidos, pues es obviamente una arbitrariedad en la que una de las partes se queda con el todo. Hay quienes dicen, muy airados, y tienen la razón, que americanos somos todos y que hablar de América solo pensando en los Estados Unidos, pues es un error, y no es solo un error semántico y lingüístico, sino también, y ahí está el detalle, como decía Cantinflas, un error político, porque es otorgarles a los voceros del poder allí en el norte de América, en ese país que de todas maneras es un prodigio, es otorgarles a ellos la potestad de arroparse en la multiforme y abigarrada identidad americana para que ellos no solo la definan, sino que se sientan también con la licencia, la patente de corso, para definir sus alcances y para, en teoría, defenderla y tutelarla. Que esa es un poco una de las razones históricas del imperialismo de los Estados Unidos. Pero ese es un imperialismo que va a marcar el destino del siglo XX. Insisto en ello, el siglo XX es el siglo americano porque en ese siglo, del cual somos herederos y cuyos rastros y cuyo rezago todavía estamos transitando, en el siglo XX solo surgió un imperio de verdad, un imperio en serio, para usar pues la expresión, la acepción moderna de esa idea del imperialismo. El imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, además, pues fue un imperialismo no solo político y económico, a la sombra de un poder militar sin igual, y también un poder cultural que sedujo al mundo. Y esa es una de las razones del imperialismo yanqui o del imperialismo de los Estados Unidos o digamos del imperialismo norteamericano, que allí lograron imponer su idea del mundo como un ideal para muchos, su cultura, la industria del entretenimiento que conquistó multitudes y que se volvió un referente en el cine, en la literatura, en la música popular, y de la mano de ese fenómeno de la expansión de la cultura de los Estados Unidos, pues se da también el gran hecho de nuestro tiempo, o uno de ellos, que es la vigencia universal de la lengua inglesa como la lengua vehicular, como la lengua común. Algo que no lograron, por ejemplo, ni siquiera los ingleses, con su desmesurado imperialismo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En aquel tiempo, las lenguas diplomáticas e internacionales seguían siendo o el latín o el francés. Pero en el siglo XX, el inglés
desalojó al francés como la lengua internacional, la lengua de la cultura, la lengua de la diplomacia, la lengua global. Y eso tiene que ver con la expansión política y militar y con la presencia de los Estados Unidos como el gran actor hegemónico. Obvio, también en la segunda mitad del siglo XX uno podría decir que la Unión Soviética fue un imperio, pero ese imperio de la Unión Soviética era heredero de lo que habían querido hacer ya los Romanov desde el siglo XVIII, con el imperialismo ruso de Pedro el Grande y de Catalina la Grande, y luego el imperialismo ruso de Nicolás I, de Nicolás II, de Alejandro III, ese imperialismo ruso que tantas veces desquició el frágil orden del mundo colonial en 1854, en 1877, y entonces esa visión expansiva e imperialista que los rusos habían cultivado y habían atizado desde el siglo XVIII va a ser heredada, con todos los matices y variaciones del caso, por el poder bolchevique, por el poder de la Unión Soviética. Pero en el plano de la expansión de un ideal del mundo, de una concepción del mundo, que es también lo que logran los imperios, pues en el siglo XX solo hubo un imperio de verdad, que fue el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿qué características tenían y tiene o tuvo ese imperialismo de los Estados Unidos? Pues uno puede rastrearlo desde los orígenes mismos de esa república que fue un modelo del liberalismo en la modernidad, cuando la independencia en 1776. Ahí están las raíces de todo lo que iba a pasar con la expansión y el engrandecimiento y el surgimiento de los Estados Unidos como una verdadera potencia. Pero a lo largo del siglo XIX, mientras Europa sigue a la cabeza del mundo, los Estados Unidos apenas tienen unas pocas apariciones en nombre de la hoy tan mentada doctrina Monroe, que de alguna manera es el tema de esta salida de hoy. Luego, ya a finales del siglo XIX, los Estados Unidos intervienen en Venezuela, justamente en 1895, en el enfrentamiento entre Venezuela y la Gran Bretaña por la cuestión limítrofe de la vieja Guayana holandesa que habían comprado los británicos. Los Estados Unidos intervienen ahí e intervienen también en la guerra de liberación cubana contra España, que se resuelve con la guerra de 1898, que había empezado en 1895, y en la que se da la gran debacle de ese imperio que había sido el más grande de la tierra, el imperio español, que en 1898 pierde sus últimos dominios coloniales, y Estados Unidos interviene allí también, e interviene en la cuestión del Canal de Panamá y en el proceso de la proclamación de la independencia de Panamá en 1903, en noviembre de 1903. Entonces ahí ya va viendo uno cómo eso que al principio de la República del Norte era como una gran intención muy consciente, que se va a formular además en unos documentos que luego van a tener una gran trascendencia política, pero con posterioridad. Por ejemplo, la doctrina Monroe pues era solo una declaración de principios de un presidente, el presidente James Monroe, en diciembre de 1823, de la mano, entre otras cosas, de su secretario de Estado del
ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, que era John Quincy Adams, y entonces ellos dicen, América tiene que ser para los americanos. Ahora ahondaremos un poco más en ese concepto. Y ese concepto pues va a alimentar un poco el ideal político y político internacional de los Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX ese concepto, esa idea se materializa en una serie de intervenciones de los Estados Unidos en el continente americano para reivindicar sobre todo sus intereses. Y en 1917 ocurre algo muy importante, y es que Estados Unidos, que se había mantenido neutral en la Primera Guerra Mundial, o en lo que luego se iba a llamar la Primera Guerra Mundial, lo que entonces era apenas la Gran Guerra. Y cuando hablamos de la neutralidad allí de los Estados Unidos, pues hay que tener muy claro que era una neutralidad, valga la paradoja, sesgada y equívoca, porque había siempre un contacto muy estrecho entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la Gran Bretaña. Al final, por una serie de carambolas e intrigas políticas internacionales, los Estados Unidos en 1917 entran en la Gran Guerra, la que luego será la Primera Guerra Mundial. Una de esas carambolas e intrigas fue el lobby que hicieron los judíos en los Estados Unidos para que el gobierno americano apoyara al gobierno británico con la condición de que el gobierno inglés se comprometiera de manera abierta y solemne a respaldar el proyecto sionista en Palestina, es decir, la creación de lo que entonces se llamaba el hogar o el enclave judío ahí en el dominio palestino del Imperio Otomano. La idea de la creación luego de un Estado para los judíos, un Estado nacional, que es lo que luego sería el Estado de Israel. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos entra en la guerra, entre otras razones, porque muchos de los grandes industriales judíos en los Estados Unidos presionan al gobierno para que se dé ese acuerdo que luego la Gran Bretaña va a solemnizar con la famosa Declaración Balfour. Pero al final, pues los Estados Unidos intervienen también porque hay allí intereses económicos, hay intereses militares y hay una cierta dimensión filosófica y moral, o al menos eso es lo que aduce, lo que esgrime, lo que dice el presidente de los Estados Unidos, el señor Woodrow Wilson. Y la intervención de los Estados Unidos en la guerra, en el tramo final, en 1917, y entre paréntesis, hay que decir que esa entrada de los Estados Unidos también lleva el germen de la gripa H1N1, que a la vuelta de un año largo va a acabar con todos los sobrevivientes de la guerra en Europa. La guerra devastadora de las trincheras que empieza en 1914 y que los que la pelearon creyeron que iba a durar 2 o 3 meses y se los fue tragando en ese mundo perverso de las trincheras. Los que sobrevivieron a esa guerra que se acaba en noviembre de 1918, pues van a recibir luego el golpe letal de una pandemia, de una gripa devastadora que dejó casi tantos muertos como la guerra misma. Y el germen de ese virus viene con los soldados americanos, con los soldados de los Estados Unidos que en 1917 entran en la guerra y la definen, porque en el frente occidental Alemania tiene que bajar los brazos y se tiene que rendir. Alemania había logrado un triunfo impresionante en el frente oriental, pero en el frente occidental la alianza entre la Gran Bretaña y Francia y luego los Estados Unidos
determina pues la debacle militar de Alemania y así se resuelve la guerra. Y cuando se acaba la guerra, la Gran Guerra, la guerra más grande que verán los siglos, decían muchos de los que la contaron y dejaron su testimonio en diarios, en cartas, muchos de ellos magníficos escritores. Es muy probable que no haya habido una guerra en la historia con tantos genios del arte y la cultura peleando en ella. Y al finalizar esa guerra, el presidente de los Estados Unidos, el señor Wilson, quiere imponer un nuevo ideal internacional. Quiere crear un nuevo orden, un nuevo sistema que garantice la paz y la vigencia de los principios democráticos y liberales. Era una variación de la doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe buscaba la intervención de los Estados Unidos solo para tutelar los intereses de los americanos en América. Y ahora ya con la entrada de los Estados Unidos en la Gran Guerra y con su desplazamiento a Europa, pues ya Estados Unidos estaba entrando al mundo y entonces el señor Wilson, que además era un gran pensador y un gran académico, quería darle a esa acción hegemónica una dimensión moral, política e ideológica que significara la reivindicación de los principios pues del liberalismo, del internacionalismo y de la democracia. Y esa especie de pretexto va a ahondarse luego en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué era de verdad esa doctrina Monroe que va a modificar, que va a variar Woodrow Wilson cuando en 1917 decide intervenir en la guerra europea, en la que luego en la historia se va a llamar la Primera Guerra Mundial? Y claro, pues tiene esa denominación cuando en 1939, en septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial, ya a instancias de esos regímenes totalitarios que habían surgido en toda Europa como consecuencia, entre otras cosas, de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Y entonces en Italia surgió el fascismo, en Alemania surgió el nazismo, en Rusia surgió el bolchevismo, y ese periodo de las entreguerras fue una tormenta en ciernes que se desata en septiembre de 1939 y empieza esa especie de segunda temporada de la Gran Guerra. Hay muchos autores que dicen que no deberíamos hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino de la Guerra de los 30 años, como la que había ocurrido también en el siglo XVII, porque son dos temporadas de una misma historia. Son dos episodios que tienen que ver con una misma narración. Lo cierto es que viene la Segunda Guerra Mundial, en la que los Estados Unidos tratan de mantenerse otra vez neutrales y al margen, como lo habían hecho al principio de la Primera Guerra Mundial, y luego los Estados Unidos terminan interviniendo una vez más en esa Segunda Guerra Mundial, y al final pues son los protagonistas del triunfo aliado en esa guerra, junto con la Unión Soviética bolchevique y comunista. Y ahí se dio la gran paradoja de esa alianza entre Inglaterra y Estados Unidos y el gobierno de Stalin, pero pues claro, el propósito era conjurar la amenaza del nazismo, que es lo que al final se cumple. Los aliados derrotan a la Alemania nazi y surge, ahí sí, este nuevo orden mundial con el enfrentamiento siempre latente entre el poder de los Estados Unidos y el poder de la Unión Soviética. Pero volvamos entonces a las raíces, al origen de la doctrina Monroe, que tiene que ver
con el surgimiento de los Estados Unidos, pues como un estado independiente, en un contexto muy claro que es el de las grandes revoluciones políticas en el mundo moderno en la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso incluye la Revolución Francesa, incluye la Revolución Haitiana, heredera un poco de la Revolución Francesa y también de la Revolución Americana, que fue la que dio el tiro de salida entre 1774 y 1776. Y eso incluye también, pues, todo el proceso de las independencias de los dominios del Imperio Español en ultramar, del Imperio Español en América, en las Indias. Cuando se consuma ese proceso revolucionario, pues está muy claro que los Estados Unidos han surgido allí como un referente en todos los sentidos de la palabra, como un referente político, económico y sobre todo como un referente ideológico y constitucional. La independencia de los Estados Unidos, que se suele comparar mucho con el proceso de las independencias en Hispanoamérica, pues tuvo una particularidad, y es que allí había ya una larga tradición de autonomía y autogobierno. De hecho, pues la relación entre las colonias y la metrópoli, pensando en la metrópoli como el poder de la monarquía inglesa en el siglo XVII y en el siglo XVIII, esa relación pues era muy tenue, y quienes terminan levantando la identidad, quienes terminan levantando y construyendo la identidad de la América anglosajona, pues son también voceros de unos principios económicos enraizados en el calvinismo y en una idea obsesiva y religiosa de la riqueza como una expresión casi de la salvación del alma. No hay que obviar nunca la influencia del calvinismo en todas esas élites blancas que construyeron el mundo colonial en la América del Norte con un recelo y una distancia muy profundos frente a la intervención y la acción de la corona, que también pues estaba concentrada en otras cosas y casi nunca se hizo cargo de ese viejo dominio del imperialismo inglés que, como digo, empieza a tener otros cauces ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pensando por supuesto en lo que eran los mercados en el Extremo Oriente, su presencia en India, en África, etcétera. Aunque claro, pues lo que significaba la América del Norte era muy importante, pero hay un hecho, y es que entre 1756 y 1763 se da una guerra global, la Guerra de los 7 años, que van a pelear sobre todo la Gran Bretaña contra Francia, y ambas potencias, Inglaterra y Francia, quedan tan arruinadas que vienen una serie de medidas económicas muy duras en ambas monarquías, en ambas coronas, para recuperarse, y eso desata, entre otras cosas, las dos grandes revoluciones políticas de la modernidad, que son la Revolución de Independencia en los Estados Unidos y luego la Revolución Francesa, que fueron la matriz de buena parte de las ideas constitucionales en el mundo entero, incluso en el proceso de las independencias de los dominios españoles en América. Uno de los referentes filosóficos e ideológicos por excelencia estaba allí, en lo que habían discutido para darse una constitución en los Estados Unidos, y también lo que había pasado con el constitucionalismo que nace de la Revolución Francesa.
Pero entonces, cuando surgen los Estados Unidos y se da el proceso de independencia allí, porque ya digo, la corona inglesa trata ahora sí de hacer mucho más rentable ese mundo colonial y de imponer una autoridad que nunca ejerció, y entonces los dueños del poder económico y del poder real, que tenían una larga tradición de autonomía, se sacuden el yugo de la dominación inglesa, surge una república, viene el apasionante y brillante proceso constitucional que da también para el surgimiento de dos grandes partidos, que son el Partido Democrático Republicano y el Partido Federalista. Y el quinto presidente de la Unión Americana, el señor James Monroe, que pertenecía al Partido Democrático Republicano, en su séptimo mensaje al Congreso en diciembre de 1823, pues incluye una formulación doctrinaria que le había pasado su secretario de Estado, que era John Quincy Adams, en la que decía el presidente Monroe: señores europeos, en sus guerras nosotros no nos vamos a meter, pero tengan muy en cuenta que quienes han logrado la independencia aquí en América, empezando por nosotros, pero siguiendo con las repúblicas que lograron deshacerse del yugo español, nosotros vamos a reivindicar con el alma esa idea de la libertad y la independencia. No se metan aquí. Claro, las potencias europeas habían vivido todo el estremecimiento de las guerras napoleónicas, pero eso se había acabado en 1815 y vino como un auge restaurador en el que las monarquías volvieron por sus fueros y surgió en Europa la idea de que esas monarquías podían recuperar los dominios que habían perdido en América. Y entonces el presidente Monroe dice: no, señores, nosotros vamos a defender no solo nuestra independencia y nuestra libertad, sino que consideramos un interés vital para los Estados Unidos la reivindicación de esos mismos principios en todo el continente. Ahí Bolívar, que por esa misma época había consumado ya el gran triunfo de Ayacucho, Bolívar está pensando en la idea panamericana de la integración, que luego va a desembocar en un intento fallido que es el Congreso Anfictiónico en Panamá. Y Bolívar tenía una percepción ambivalente frente a los Estados Unidos, además porque él tenía una gran devoción por los británicos y llegó a pensar hasta en la idea del protectorado inglés en América para tutelar la causa de la independencia y de la libertad, consciente, eso sí, Bolívar, de la desproporción material y económica y de todo tipo entre las repúblicas hispanoamericanas y la República del Norte. Es que en materia económica pues era un abismo. Allá eran riquísimos y allá nacieron siendo una potencia. Aquí pues la guerra de independencia fue una proeza descomunal, pero al final pues se veían las costuras también como herencia del imperialismo español de unos países que nacieron dentro de la gran precariedad. Entonces Bolívar en un momento dado dice: nos apoyarán en la defensa de la libertad los británicos y los americanos. Y la idea de los americanos se consagra en esta noción de la doctrina de James Monroe, que dice América para los americanos. El trasfondo real era América para los norteamericanos. Nosotros somos potencia, ya estaba esa intuición clarividente, seremos imperio y lo único que hay que hacer es realizar, llevar a cabo estos principios que están allí consagrados en una nota al paso de un discurso presidencial ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero ya luego en la década de los 30, pues eso empieza a cobrar entidad. Se da la intervención francesa en México y Estados Unidos protesta, pero no puede hacer mucho.
Luego, en los años 40, ya con la fiebre del oro, se da, entre otras cosas, el zarpazo de buena parte del territorio mexicano por parte de los Estados Unidos en el contexto de la guerra civil que se está librando luego en la década de los 60 en los Estados Unidos. Se da también la intervención francesa en México con la creación de ese imperio delirante de Maximiliano, del que hablábamos alguna vez en una salida aquí en Calamares en su tinta. Y luego de la guerra civil viene un momento de esplendor económico e industrial en la historia de los Estados Unidos, que es lo que explica también que para la década de los 90 ya los Estados Unidos pudieran intervenir con gran desparpajo en el escenario internacional, siempre invocando la doctrina Monroe. Lo hicieron, ya digo, en Venezuela en 1895, lo hicieron en Cuba en 1898, lo hicieron en Panamá en 1903, luego lo harían en Honduras, lo harían en Nicaragua. Y claro, siempre con cinismo e hipocresía. Hay que tener clarísima esa crítica de muchos analistas que siempre han dicho, bueno, una cosa era la teoría, una cosa eran los principios y los valores morales y otra cosa muy distinta, la realidad. Porque en nombre de la doctrina Monroe, que tantas veces se ha reformulado, los Estados Unidos desestabilizaban gobiernos, propiciaban golpes de Estado. Y sin embargo, después de 1945 y ya con el legado de la intervención de Wilson en la Primera Guerra Mundial, por lo menos los Estados Unidos trataron de conservar las formas. Y además también después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la Alianza Atlántica en el contexto de la Guerra Fría, pues había allí unos principios de cierta solidaridad política y cultural en torno a unos valores del mundo democrático y liberal, con todas las variaciones, los matices y obviamente con toda la hipocresía y el cinismo del caso, porque siempre hubo excepciones, pero eso se está acabando con la irrupción del señor Trump, sobre todo en su segunda administración, en su segundo gobierno. No en vano habla él de la doctrina Monroe, para jugar con su nombre, y la doctrina Monroe. Pues ese es el panorama en el que estamos. La disolución clarísima del orden internacional que surgió en 1945 ya empieza a resquebrajarse desde 1989 y hemos vivido unas décadas desgarradoras de reacomodamiento de las fuerzas, pero estamos asistiendo a un mundo en el que las grandes potencias pues van a pensar ahora sí con total cinismo solo en sus intereses, sin pretextos de ningún tipo, sin afeites, sin sutilezas éticas ni morales. No van a invocar ni siquiera los principios de la democracia, siempre tan equívocos, de la libertad. Vean lo que está pasando en Venezuela. Los Estados Unidos hasta el momento están dándole un espaldarazo al régimen chavista, como una caricatura que vimos por estos días, que le pedían a Trump que se llevara el chavismo y que les dejara el petróleo en Venezuela. Pues se va a llevar el petróleo y por ahora les está dejando el chavismo. Veremos qué es lo que pasa. Pero siempre en todo relato y en todo análisis por estos días oímos hablar de la doctrina Monroe y sobre ella quería que habláramos en esta primera salida de esta cuarta temporada de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Un abrazo a todos.